Saludos y bienvenidos a la sala de mi casa. Durante los pasados días he estado probando el nuevo Apple Vision Pro y en este video te quiero contar cómo es que realmente funciona y algunos usos bien interesantes que puedes hacer con este nuevo visor de Apple. Así que comencemos. Antes de comenzar, cabe la pena explicar un poquito más qué exactamente es el Apple Vision Pro. Realmente es un visor con dos funciones bien importantes, una de realidad aumentada, es decir, colocar diferentes elementos digitales en el mundo real, como también un sistema que permite realidad virtual en el cual puedes completamente estar inmerso en un mundo virtual para que puedas trabajar sin estar viendo el mundo real. Bueno, ya estamos entonces aquí en la interfaz del Apple Vision Pro y algo bien importante que vale la pena mencionar es que este visor utiliza tanto tus manos como tus ojos para poder navegar toda la interfaz. Vamos ahora a ver cómo es que realmente escanea los ojos para que puedas entonces utilizar este visor. Él aquí te mostrará diferentes puntos para que entonces tú puedas escoger entre estos utilizando simplemente tus ojos. Además de escanear tus ojos para poder navegar la interfaz, también vas a poder entonces utilizar las manos y aquí vamos a ver cómo es el sistema de configuración de las manos. Aquí estará escaneando primero la parte externa de mis manos y también podrá escanear la parte externa de mis manos dependiendo de cuándo es que estás configurando este Apple Vision Pro. Este sistema del uso de tus ojos como también de tus manos va a poder funcionar en cualquier aplicación. Aquí estoy mirando esta parte del App Store y simplemente hago este toque para poder abrir esta parte de la interfaz de esta tienda y ahora puedo agarrar cualquier elemento y moverlo hacia arriba o hacia abajo. Puedo tener la mano aquí arriba, pero realmente Apple nos dice que podemos tenerla descansada aquí. Obviamente pues aquí el movimiento quizás es un poquito más corto, pero sin duda alguna puede funcionar. Además de eso también puedes agarrar esta ventana y entonces achicarla o agrandarla para que la puedas colocar del tamaño que quieras y también la puedes colocar en cualquier espacio virtual donde quieres tener esta aplicación. Además de tus dedos y tus ojos, el Apple Vision Pro tiene dos botones, una corona digital en el lado derecho y un botón lateral en su lado izquierdo. Esta corona digital tiene varias funciones, por ejemplo puedo tocarla para esconder mis aplicaciones y ver el mundo real, la puedo tocar otra vez para abrir mis aplicaciones y si la dejo apretada pues entonces voy a poder centralizar esta vista con todas mis aplicaciones. Sin embargo hay otra función también y es que puedo entonces rotar esta corona digital para abrir estos escenarios que te permite estar más inmerso. Aquí estoy más o menos inmerso, pero si sigo rotando la corona digital puedo irme completamente inmerso, no veo nada del mundo real y aquí puedes ver cómo Apple trata de esconder el mundo real y mostrar mis manos aquí para que pueda utilizarla para poder navegar cualquier elemento de esta interfaz. Sin embargo, otra función de la corona digital es que puedo utilizarla también para controlar el volumen del visor. Aquí me muevo con mis ojos a la parte de volumen y ahora puedo subir o bajar el volumen utilizando la corona digital. El otro botón simplemente se utilizaría para activar la cámara y poder comenzar entonces a capturar tantas fotos como también videos utilizando este botón y estas fotos serían fotos espaciales, algo de lo cual estaré hablando después en este video. Ahora bien, el Apple Vision Pro también tiene una función bastante curiosa y es esta pantalla externa, algo de lo cual también estaremos hablando en breve. Déjame contarte ahora de la función más extraña y también más llamativa del Apple Vision Pro y sería la función de las personas y esto lo utilizarías para hacer videollamadas porque obviamente pues este visor no tiene una cámara frontal, así que aquí estás viendo cómo realmente yo quedé. Es un poquito medio extraño realmente cómo se ve, yo creo que todo el mundo se ve como que un poco más viejo, pero aquí puedes ver cómo se ve mi persona. Obviamente esto todavía está en beta, Apple nos lo muestra ahí claramente, pero el movimiento ¿verdad? De la parte de los labios, de los ojos, aquí puedo cerrar un ojo y abrir el otro, puedo entonces pestañear, abrir la boca como estás viendo aquí, sonreír y hasta sacar la lengua. Y el sistema detectará todo eso utilizando todos los sensores que tiene el Vision Pro, tanto interno como también en la parte externa. Esta persona digital es lo que se utilizaría en llamadas de FaceTime, como también serviría como el modelo para colocar tus ojos en la parte externa de este visor, porque eso es una de las funciones más características. Lo vimos en los anuncios de Apple, en las fotos promocionales y dependiendo del modo en que te encuentres, si estás en un escenario completamente virtual, como vamos a activarlo ahora, pues se supone que los ojos se vean
aquí un poquito oscurecidos con una interfaz violeta, pero si por ejemplo no tengo un sistema virtual y puedo ver el mundo real, pues se supone que también se vean mis ojos, pero déjame saber si aquí se ve. Si no, pues estaré colocando un poco de video para que puedas ver cómo se ve. Apple está vendiendo este Apple Vision Pro como una computadora espacial donde puedes trabajar sin ningún problema, y vamos ahora a ver cómo sería un poco de trabajo. Aquí tengo la aplicación de PowerPoint y puedo abrirlo aquí y crear presentaciones directamente en esta aplicación de Microsoft. Puedo comenzar a editar simplemente tocando mis dedos. Obviamente aquí puedo cortar cosas, vamos a ir un poco hacia atrás, pero lo más importante es que puedes tener diferentes ventanas. Aquí estoy haciéndola, está sumamente grande, pero digamos que quiero hacer un poco de referencia a una página web, pues puedo aquí ir directamente a Safari, llevarla aquí al lado, y ahora entonces tengo aquí una ventana que puedo hacer alguna referencia, buscar cualquier información y entonces trabajar aquí en esta ventana virtual. Ahora bien, lo que es un poco complicado es esta parte del teclado. Aquí puedo acercarlo un poco y puedo entonces tocar cada tecla así como si estuviese escribiendo un teclado, pero realmente es bastante impreciso. No vas a escribir una presentación completamente utilizando este teclado. También puedes echarte un poco hacia atrás, vamos a echar un poco el teclado hacia atrás y puedo entonces mirar las teclas con mis ojos y seleccionarlas aquí sin ningún problema, y puedo seleccionar las diferentes teclas utilizando este gesto del Apple Vision Pro. Pero una vez más, esta no será la forma en la que vas a querer trabajar constantemente utilizando el Apple Vision Pro. Como era de esperarse, Apple permite que puedas vincular un teclado inalámbrico directamente con el Apple Vision Pro, como también un trackpad. Por el momento no funcionan los mouse o los ratones tradicionales. Puedes utilizar el trackpad de Apple y entonces un teclado cualquiera para que puedas utilizarlo para manejar esta interfaz y puedas escribir de una manera mucho más rápida. Como todavía estamos en estas primeras semanas del lanzamiento del Apple Vision Pro, quizás no están todas las aplicaciones que quieras encontrar, pero Apple ha permitido que puedas utilizar aplicaciones de iPad directamente en el Apple Vision Pro. No están disponibles todas las aplicaciones, pero sin duda alguna hay bastantes. Incluso Apple no tiene todas sus aplicaciones hechas directamente para el Apple Vision Pro. Aquí tenemos, por ejemplo, la de calendario, la de casa, la de mapa. Estas aplicaciones son aplicaciones de iPad y puedo incorporarlas directamente en mi espacio virtual entre aplicaciones del Apple Vision Pro. Vamos a colocar el calendario quizás un poquito aquí y puedo tener aquí mis diferentes ventanas, aplicaciones hechas para el Apple Vision Pro con este sistema de transparencia que se ven muy bonitas, pero también puedo tener aplicaciones tradicionales hechas, como mencioné, para iPad, para de esa forma poder complementar y cumplir con todo lo que quiero hacer en el Apple Vision Pro, a pesar de que quizás no tenga una aplicación específica hecha para este visor. Ahora bien, cabe la pena recalcar que aunque sin duda alguna puedes trabajar y tener aplicaciones de trabajo, como mencioné anteriormente, PowerPoint, puedes tener, aquí tenemos por ejemplo las partes de Apple que puedes utilizar, por ejemplo Keynote para hacer presentaciones, puedes utilizar Freeform para trabajar en grupo, puedes tener el correo, etcétera. Pero lo que cabe la pena mencionar es que siguen siendo aplicaciones hechas de cierta forma para el iPad, así que si puedes hacer todo tu trabajo en un iPad, pues sin duda alguna vas a poder hacerlo aquí en el Apple Vision Pro, porque la interfaz y las limitaciones son prácticamente iguales. Realmente no es una computadora como lo podemos ver en el caso de una Mac, así que ten eso en consideración si estás pensando en algún futuro comprarte el Apple Vision Pro. Ahora bien, algo que sí me sorprendió de la aplicación de Apple de hacer presentaciones es que cuando vamos aquí a la parte de proyectar la presentación, vas incluso a poder practicar como si estuvieses en una conferencia, y aquí puedes ver la información de tus próximas diapositivas para que puedas saber qué estará pasando. Puedes cambiarla y en la parte trasera vas a poder ver cómo se ve realmente tu presentación para que puedas practicar de una manera bien interesante. Pero sin duda alguna lo más increíble es que vas incluso a poder practicar tu presentación en el teatro de Steve Jobs, donde la compañía hace sus presentaciones. Así que yo nunca me imaginé hacer una presentación en el escenario de Apple, pero sin duda alguna aquí lo puedo hacer, y aquí pueden ver mi presentación y cómo la estoy mostrando en un escenario donde nunca quizás me estaré parando. Durante los pasados minutos te he enseñado cómo realmente se ve este escenario virtual, pero de una manera estática. Pero lo que no se nos puede olvidar es que me puedo parar y entonces tener acceso a estas ventanas en este espacio virtual, y puedo moverlas y colocarlas en cualquier lugar y ellas se quedarán en ese específico lugar. Puedo hasta moverme quizás hasta detrás de ella. Esta se queda exactamente en el lugar donde la dejé y puedo colocarla quizás aquí, y de esa forma puedo interactuar en el mundo real viendo mis ventanas virtuales, para que de esa forma puedas entender cómo es que realmente funciona este sistema de computación
navegación espacial. Otro escenario sumamente importante de trabajo sería entonces trabajar con tu computadora de Apple directamente en la pantalla del Vision Pro, y lo más increíble de todo esto es que el sistema detectará cuando tienes tu computadora enfrente y te colocará un pequeño botoncito para que puedas conectar automáticamente tu computadora directamente al Apple Vision Pro. Una vez conectes tu computadora vas a tener una pantalla bastante grande, y como vimos anteriormente puedes hacerla tan grande como quieras, puedes también colocarla donde quieras si la quieres tener a un lado, pero obviamente vas a querer tenerla en la parte frontal. Aquí tenemos una pantalla que realmente sería imposible tener en el mundo real, y aquí puedo trabajar sin ningún problema. Puedo utilizar el trackpad de mi computadora, también puedo escribir en el teclado, aquí puedo escribir cualquier cosa, bla bla bla, puedo utilizar este teclado, pero también lo más sorprendente es que puedes integrar en ese sistema de poder ver la pantalla de tu computadora. Podemos también abrir otras ventanas directamente de Apple Vision OS. Vamos a colocar entonces esta ventana aquí, y puedo trabajar junto con las ventanas que estén en mi computadora, también con ventanas que están aquí en Safari, para que de esa forma puedan interactuar entre diferentes modos. Y algo bien sorprendente que Apple ya ha incluido en el iPad es que puedo utilizar el mismo ratón directamente, el mismo mouse, el trackpad de mi computadora para moverme aquí en las aplicaciones de Vision OS, y puedo entonces traer otra vez el mouse directamente a mi computadora para de esa forma poder utilizar el mismo sistema de navegación en múltiples dispositivos. Aquí tengo con el teclado y puedo escribir en cualquier lugar sin ningún problema y regresar otra vez directamente a mi computadora. Cabe la pena mencionar que por el momento solamente puedes tener un monitor virtual de tu computadora. Obviamente sería increíble que pudiéramos tener múltiples monitores, pero por el momento solamente uno. Hablemos ahora de la parte, diría yo, más débil de Vision OS, este sistema operativo, y es cómo acceder al centro de control en el iPhone, en el iPad, en la Mac. Es sumamente fácil, pero en el Vision Pro tienes que mirar hacia arriba hasta que veas esta flechita, algo que es un poquito difícil de hacer, y entonces tocar ahí, y ahora tenemos acceso aquí a este Control Center. Aquí puedo manipular el volumen sin tener que utilizar el botón del visor directamente. Podemos ir a las aplicaciones, cambiar los escenarios virtuales que Apple, ¿verdad?, nos permite tener para de esa forma estar más inmerso. También controlar el sonido, ¿verdad?, de estos escenarios, y también podemos activar ciertas funciones como por ejemplo ver las notificaciones en la parte de, por ejemplo, activar las funciones rápidas, que es algo bien importante en los equipos de Apple. Pues por ejemplo aquí podemos comenzar una grabación, apagar o encender el Bluetooth, el Wi-Fi, controlar el volumen, activar el sistema de conectarse directamente a una computadora de Apple para hacerlo más rápido y sencillo, como también proyectar lo que estás viendo directamente en este visor. Yo espero que con futuras versiones y actualizaciones de este sistema operativo Apple mejore esta experiencia, porque yo creo que abrir el centro de control es algo bastante complicado en esta versión. Bueno, ya hablamos de trabajo, pero pasemos ahora a la parte de entretenimiento. Hay muchas aplicaciones para jugar y divertirte. Hablemos primero de Apple TV o cualquier aplicación para poder ver películas, y es algo bastante increíble lo que puedes encontrar aquí. Obviamente tienes acceso a Apple TV Plus. Yo ahora mismo no estoy pagándolo, pero puedo ir a mi librería para poder ver las películas que he comprado anteriormente. Obviamente en esta grabación de la pantalla no vas a poder ver la película que estoy viendo, pero sí quiero compartir contigo un poco sobre la experiencia de ver películas. Aquí quizás has visto cómo se ve mi televisor, es uno de 55 pulgadas, y puedes ver por lo menos en este espacio negro cuán grande sería la película utilizando este sistema. Pero no te preocupes, puedo hacerlo aún más grande para de esa forma poder estar aún más inmerso. Miren lo grande que lo puedo hacer, realmente es bastante sorprendente. Una vez más, no estás viendo la película, pero algo bien importante que puedes hacer que le añade un poquito más de inmersión es que podemos ir aquí a la parte de los escenarios. Podemos ir a cualquier parte de los escenarios que Apple comparte, pero la compañía ha creado como un cine, y puedes hacer varias cosas. Aquí estamos directamente en el cine, pero puedes activar varias funciones bien interesantes. Vamos ahora a ver cómo entonces te pudieras colocar en diferentes escenarios. Por ejemplo, aquí estoy en la silla de atrás. Vas a poder cambiar entre la silla del frente, la silla del medio, si quiero estar más abajo o más arriba. Desafortunadamente, pues como mencioné, no pueden ver este sistema, pero les puedo decir que viendo películas aquí es
es algo muy sorprendente porque realmente la calidad de la pantalla es una muy buena. Otra de las funciones características del Apple Vision Pro sería la parte de videos espaciales y las fotos panorámicas. Aquí yo tengo algunos videos capturados tanto con mi iPhone utilizando las cámaras en la parte trasera, mi iPhone 15 Pro, pero también puedes capturar videos utilizando la cámara del Apple Vision Pro. Aquí yo tengo un video, por ejemplo, de mi sobrina y puedes verlo. Este fue grabado con la cámara del iPhone. Puedo decirles que hay una gran diferencia entre un video grabado con el iPhone y un video grabado con el Apple Vision Pro. Las cámaras del Apple Vision Pro están más separadas, por eso entonces te permite crear un efecto más tridimensional. Puedo decir que este video se ve bastante tridimensional, pero no como aquellos que han sido grabados utilizando las cámaras del Apple Vision Pro. Aquí yo tengo uno de mi perrita jugando y puedo decir que realmente se ve como si estuviese viendo el mundo real y es algo bastante sorprendente. Puedo aquí entrar en este modo más inmerso para sentirme que realmente estoy viviendo ese momento. Sin embargo, otra de las funciones también bien importantes del Vision Pro es que puedes ver fotos tomadas en panorama utilizando la cámara de tu iPhone. Aquí yo tengo unas capturadas con mi drone utilizando, ¿verdad?, este sistema de foto panorámica y puedo verla y me puedo parar y entonces adentrarme directamente a esta foto panorámica. Vamos aquí a ver otra capturada directamente con mi iPhone. Aquí tengo una de la playa y puedo sentirme que realmente estoy en la playa de Puerto Rico donde fue tomada esta foto para sentirme realmente inmerso en esta imagen. Otra de las partes de entretenimiento que puedes hacer con tu Apple Vision Pro sería obviamente jugar videojuegos. La compañía sí ofrece algunos juegos interactivos utilizando la realidad aumentada. Aquí tenemos uno que se llama Loona, creo, y aquí puedes jugar utilizando por ejemplo elementos digitales. Aquí vamos a ver un espacio como un rompecabezas de realidad aumentada que estará colocando en mi escenario real aquí en mi casa. Aquí por ejemplo puedo mover las piezas de este rompecabezas y colocarlas donde creo que van. Vamos a dejar esta por aquí, la puedo dejar aquí en este espacio, seguramente ahí no va. Vamos a colocar esta en esta esquina y puedo seguir colocando las diferentes piezas y jugar utilizando este sistema de realidad virtual, pero también con algunos elementos de realidad aumentada porque estoy viéndolo aquí directamente en la sala de mi casa y puedo manipular estos objetos y jugar de una manera un poco diferente utilizando los gestos y este sistema del sistema operativo de Vision OS. Incluso también vas a tener acceso a muchas aplicaciones de juegos que estén disponibles para el iPad para que puedas utilizarlos también directamente en el Apple Vision Pro. Incluso también te va a permitir conectar controles a este visor para que puedas utilizarlo para jugar, por ejemplo para jugar juegos de Xbox utilizando tu consola, en fin, cualquier juego que esté disponible aquí para iPad que permita controles. También vas a poder utilizar el control de tu PlayStation o Xbox para jugar. Obviamente no podemos terminar este video sin hablar de esta aplicación que es una muy popular que te permite tener acceso a este sistema que permite como hasta ver elementos mecánicos. Esto me acuerda un poco a Iron Man. Vamos aquí a agarrar estas partes y aquí puedo ver cómo se ve la turbina de este avión. Puedo agarrarla y moverla para ponerla en otro lado, hacerlo más pequeño, más grande. Aquí puedes ver cómo se ve un poquito más pequeño y puedo manipular este objeto y verlo con más detalle. Realmente es algo bastante sorprendente de lo que permite hacer este Apple Vision Pro. Otro escenario donde la computación espacial podría ayudarte sería en la cocina. Aquí puedo abrir mis aplicaciones y colocar este temporizador. Vamos a colocar uno de 5 minutos y puedo agarrarlo y colocarlo aquí encima del sartén. Digamos que por ejemplo estoy cocinando, puedo añadir incluso otro temporizador. Vamos aquí a abrir uno de 10 minutos y lo puedo colocar entonces en este sartén. También por ejemplo puedo abrir Safari. Digamos que por ejemplo pues quiero seguir una receta. Vamos a traer esta ventana directamente desde aquí para colocarla entonces en esta área. Pues puedo ver un video de alguna receta que quiero cocinar y mientras estoy cocinando aquí puedo hacerlo. Veo la receta, la estoy siguiendo. Puedo incluso colocar, por ejemplo, en la aplicación de notas, puedo entonces colocarla aquí. Vamos a traerla de allá para acá y puedo colocarla aquí en la nevera para acordarme de que realmente tengo que comprar estos ingredientes. Y tengo aquí este espacio virtual en mi cocina donde puedo utilizar tanto la realidad aumentada como también todos estos elementos de estas aplicaciones de Vision OS que me permite interactuar con ellas en el mundo real. Wow, luego de varios minutos grabando aquí ahora vas a poder ver cómo realmente se ve mi cara luego de prácticamente como 30-40 minutos grabando todas estas experiencias para ustedes. De forma general, el Apple Vision Pro hace un trabajo decente para poder hacerte creer que estás viendo estas ventanas flotando en tu mundo real. La parte más negativa sería la parte de la
calidad del video que ves a través de las cámaras realmente no se ve como en la realidad, se ve un poquito borroso, no vas a poder ver bien lo que está pasando en tu teléfono o en tu tableta, también vas a perder muchos colores, las cámaras y la pantalla no permiten capturar todos los colores que ves con tus ojos, realmente tus ojos son muy buenos y no te vas a poder engañar con la pantalla que estás viendo hoy día en el Apple Vision Pro. Ahora bien, no me malinterpreten, es un sistema muy bueno que supera a muchos equipos de la competencia, pero obviamente a $3,500 era de esperarse que lo hiciera. Pero una vez más, no te dejes engañar por la parte de Apple, no se ve como si fuese la realidad, así que ten eso en consideración. En fin, como pudiste ver, hay muchos escenarios interesantes en el cual el Apple Vision Pro puede ser una excelente alternativa, como por ejemplo en la parte de ver películas, la parte de poder proyectar la pantalla de tu computadora para tener un monitor que quizás nunca pudieras tener así de grande, trabajar quizás en un avión, en una oficina donde no tengas un monitor, pues eso puede ser una parte interesante. También la parte de tener un sistema de computación espacial que puedas tener diferentes ventanas con diferentes programas dependiendo de dónde te encuentres, quizás en tu escritorio, la aplicación de trabajo, de presentaciones, y entonces vas a la cocina y tienes tu calendario, tus notas y estos temporizadores como mostré, quizás alguna página web viendo un video para que puedas verlo mientras cocinas. Así que hay unos escenarios interesantes, pero quizás el futuro todavía le queda un poco más para poder realmente utilizar este Apple Vision Pro en el mundo real por mucho tiempo. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video. Espero que sin duda alguna hayas aprendido mucho más de cómo es que funciona el Apple Vision Pro. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué te pareció todo esto, cuál escenario te llama la atención, cómo te ves quizás en un futuro utilizando un sistema como este una vez se haga más económico y más pequeño. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!